Muy buenas noches. Eh, Estábamos conversando con el general Oscar Naranjo, vicepresidente de la República. ¿Cuánto hacía que él había iniciado su carrera de armas? ¿Cuánto hace? Bueno, yo comencé en el año 76 en la Escuela de Cadetes y hace 5 años me retiré después de servirle al país 36 años, 5 como director de la policía. Durante 36 años viviendo de una u otra manera la guerra. Así es, Yamil. Y debo decir hoy que estoy aquí sentado frente a usted, que por primera vez vengo a este programa donde usted ha sido generoso conmigo, en un país sin conflicto armado, después de un día histórico. 27 de junio del 2017, deberemos recordarlo los colombianos como el día que acabaron 53 años de conflicto armado, que dejaron 220.000 muertes fatales y 8 millones de víctimas. Hoy eso ha terminado para fortuna de los colombianos. En general, yo no sé si esta sensación la tienen todos los colombianos, pero yo no veo a un país que haya celebrado con emoción, con entusiasmo, la llegada de una nueva nación, una nación en paz. ¿Usted la vio? Es muy paradójico, Yamid. Este país urbano, yo diría bogotano, está rabioso y enfurecido en un debate estéril. Pero la verdad tengo que decirle que en 3 meses de vicepresidente he visitado 17 departamentos del país, 26 municipios y realmente en las regiones donde se vivió el conflicto armado, los ciudadanos sí son otros. Son ciudadanos llenos de esperanza, que empiezan a perder el miedo de la guerra y son ciudadanos que dejaron de constatar que la muerte realmente los acechaba. Una cosa es el debate nacional y otra cosa el debate regional en los territorios que padecieron ese conflicto. Es decir, ¿usted considera que es solo Bogotá la que tiene esta actitud de poco interés? Porque Bogotá y el país urbano de las grandes ciudades. Bogotá y el país donde hay líderes que, teniendo un carácter nacional, se han creído que representan a la totalidad de los colombianos, y no es así. Yo escucho este debate lleno de escepticismo, de desconfianza, en una mezcla de sentimientos, de desinformación y opiniones que realmente desconoce el sentir de muchos colombianos que en esa Colombia profunda estuvieron expuestos a una guerra que dejó miles de muertos, de secuestros, de ataques. Y también, debo decirlo, hay un debate que ha desconocido lo que ha significado para las Fuerzas Armadas colombianas no ver los pabellones de los hospitales militares llenos de lesionados y heridos. Yamil, déjeme decirle algo. Durante mis 5 años como director, cada 36 horas mataron un policía en Colombia. Y frente a esa barbarie, yo no escuché a esta dirigencia que hoy está rabiosa porque no hay muertos acompañarme a mí en esas exequias. Hoy me pregunto, ¿dónde estaban? Si les preocupaba tanto la guerra, ¿por qué no nos acompañaron en ese momento? Hoy están más preocupados de la guerra que de la paz y me pregunto, ¿será que están inconformes con que estemos registrando la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años? ¿Están inconformes porque el secuestro está en su mínimo histórico desde que tenemos estadísticas? ¿Están inconformes porque en el año 2006, para señalarle un solo ejemplo, minas antipersonas produjeron 1.200 víctimas y este año llevamos 15, todavía son muchas, pero de 1.200 a 15 hay una diferencia sustancial? Francamente, uno diría que eso produce un sinsabor grande, pero no podemos dejarnos frustrar y tenemos que seguir adelante y no perder la confianza de que tenemos un horizonte despejado para construir un país realmente donde la muerte no sea parte de la solución de los colombianos. Pero, señor vicepresidente, para que no me confunda yo y no haya confusión de parte de los televidentes, usted se refiere claramente al Centro Democrático. Me refiero, digamos, entre otros a ellos, pero hay un discurso que realmente está muy lleno de odio. ¿Discurso de quién, señor vicepresidente? Pues de los líderes que, por ejemplo, para sentarse a debatir, la fórmula es comenzar a descalificar e insultar y luego a desinformar. Déjeme decirle, yo estoy aterrado que personas tan prestantes que representan esos partidos políticos, por ejemplo, en medio de una convención del Centro Democrático, hayan llegado a decir, como lo dijo un ilustre vocero
de ese movimiento que yo, Óscar Naranjo, era el vicepresidente de las FARC. Si alguien dice eso realmente, pues a mí me quedan muchas dudas de la seriedad con que se conduce ese debate y me quedan muchas dudas alrededor de la capacidad que tenemos los colombianos para, en el caso específico de quienes piensan así, abrir puertas a la reconciliación. A ver, señor presidente, ¿usted a qué adjudica estas actitudes del expresidente Uribe, en general de todos los senadores del Centro Democrático y de sus representantes? Bueno, cuando yo reviso de qué manera se ha conducido este proceso, yo me temo mucho que esta historia lo que dirá es que es un proceso tan liberal, tan democrático, tan transparente, tan poco autoritario, que a lo largo de todo el proceso generamos un debate y una discusión pública. En el pasado, los procesos de paz no los presentaban como hechos cumplidos, sino había discusiones alrededor de las decisiones que tomaba un presidente para firmar un acuerdo, como por ejemplo el que se firmó con Justicia y Paz para desmovilizar los paramilitares. Yo no recuerdo estas discusiones con ese proceso. Y me temo mucho que hay todavía un tufillo de autoritarismo por allá que a algunos les resulta difícil reemplazarlo por lo que significa un talante democrático, liberal, abierto y pluralista. ¿Y a qué adjudica eso? Pues yo diría que a los 53 años de este conflicto armado, 53 años de conflicto armado llevaron a la política a refugiarse en el miedo como el movilizador electoral. Bastaba, digamos, con reconocer la amenaza, identificar el miedo que producía y a partir de la propagación del miedo obtener el consenso político para ganar una elección. Hoy ese paradigma se quebró y hoy realmente sin conflicto armado propagar el miedo primero es un gran error y es injusto con los ciudadanos y reemplazarlo por un discurso de esperanza, de confianza, de construcción de una nueva nación le está resultando difícil a algunos sectores. Ahora, señor vicepresidente, dos de los expresidentes de Colombia, el doctor Pastrana y el doctor Uribe, han anunciado una fusión política. Aparentemente lo que los une es su oposición a los acuerdos de paz. ¿Usted qué opina? Yamil, déjeme decirle, hoy soy el vicepresidente de Colombia y estoy llamado particularmente a ofrecer garantías a quienes participen en la política y ofrecer garantías particularmente a quienes ejercen la oposición política. Y por lo tanto yo no haré calificaciones de lo que significan esas alianzas y esas construcciones. Lo que sí llamo la atención es de lo siguiente. Cuando salgo a las regiones, noto que las comunidades están hastiadas de la mecánica política y lo que están esperando es que los líderes políticos les digan qué van a hacer y cuáles son los proyectos y cuál es la plataforma política que encarnan. Estar hablando de la mecánica política, de la alianza de X o Y, realmente veo que en las regiones no tiene ningún sentido. No, pero es que le aclaro, general. Me refiero concretamente a lo siguiente. Cuando el presidente Uribe fue elegido por primera vez, la principal bandera que condujo a su elección fue la negociación de paz fracasada que hizo el presidente Pastrana y el despeje de la zona del Caguán, y usted lo recuerda. Yamil, déjeme decirle esto, como no vengo del mundo político, no tengo origen partidista ni militante, lo que he entendido y estoy aprendiendo es algo que los ciudadanos repiten con mucha frecuencia, el taxista, el empresario, el ciudadano a pie. En Colombia la política es demasiado dinámica y lo sorprende a uno a veces viendo que esa dinámica está basada en grandes contradicciones y en grandes paradojas. Pero la verdad, yo lo que digo es, aquí hay una ciudadanía que no está interpretada por esa dirigencia política, que hoy en esas regiones donde estuvo el conflicto, lo que están esperando es mayor compromiso, mayores propuestas y más cercanía y sensibilidad por el fin de este conflicto que significa rescatar la vida. No lo piden en todas partes, Yamil. Y hoy lo que yo puedo decir, lo vengo diciendo hace días, los ciudadanos están hastiados de la propagación del miedo, del odio, del resentimiento. Y recurro particularmente al mensaje de las víctimas. Estando en La Habana, Yamil, yo pensé que lo más difícil
para llegar a un acuerdo de justicia transicional donde hay un equilibrio de justicia y paz era entendernos con las víctimas. Resulta que las víctimas han sido excepcionalmente generosas y ya nos han dicho reiteradamente, con palabras y con hechos, que están dispuestas a perdonar y a reconciliarse. Quienes estuvieron en otra posición y no son víctimas directas, obran con rabia y francamente no lo entiendo. Pues durante toda su vida, fundamentalmente general, usted fue un hombre de armas y de pronto apareció metido en la política. Hoy es vicepresidente de la República. ¿Qué opina de la política colombiana ahora que la está viviendo? Francamente noto unas deficiencias grandes. Noto la ausencia de los jóvenes en los debates políticos. Y me llama poderosamente la atención porque los jóvenes no están más involucrados en la construcción de la política. Noto igualmente que el debate político gira alrededor o de la mecánica política electoral o gira alrededor de prevenciones y de miedos como este de que hacer la paz será el fin de Colombia. Esa propagación de esa idea realmente hace un daño enorme. Y noto que a la política le falta sensibilidad. Déjeme decirle que he estado en comunidades realmente que hoy empiezan a elevar su voz ya sin el conflicto armado, porque ya no están bajo ese fuego cruzado de una confrontación interna, y lo que reclaman es que los escuchemos. Y escucharlos con sensibilidad significa para ellos la mitad de la solución de sus problemas. Ahora, ¿pero usted cree que esta situación pasiva de ciudades como Bogotá, esta manera fría como las grandes ciudades recibieron la entrega de las armas de las FARC, ¿qué origen tiene esa pasividad, esa frialdad? Bueno, hay que reconocer, Yamil, que en los últimos 15 años, gracias a un esfuerzo institucional de las Fuerzas Armadas colombianas, las ciudades empezaron a percibir el conflicto armado desde la distancia. Era una guerra en la profundidad de una selva entre policías, soldados y guerrilleros. Pero la verdad, hace muchos años que las ciudades, las grandes capitales, realmente entraron en una especie de zona de confort frente al conflicto. Y para muchos ciudadanos de estas grandes ciudades, nosotros, y ahí me incluyo personalmente como responsable, hemos sido incapaces de transmitirle a esos ciudadanos urbanos que también para ellos hay dividendos de la paz. Los dividendos de la paz no son solamente para quienes padecieron el conflicto en esa Colombia rural. También aquí hay dividendos ya de la paz. Mire, general Naranjo, el presidente Santos hoy, en una entrevista con Blue Radio, Néstor Morales, su director, le preguntó pues qué opinaba de una declaración de quien fuera su jefe, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ex embajador en Washington, quien ha dicho que él no cree que las FARC hayan entregado la totalidad de las armas. Y el presidente respondió, debido también a unas críticas que hizo el doctor Pinzón, exministro y ex embajador en la revista Semana, y el presidente respondió, los clásicos tienen razón cuando decían que la lucha por el poder saca a relucir lo peor de la condición humana. ¿Qué opina? Inmediatamente después de comercial. ¿Cuál es su opinión, señor vicepresidente, sobre este rifirrafe entre el presidente de la República y quien fuera su ministro? Bueno, comprendo perfectamente la expresión del señor presidente de la República. Comprendo también lo que debe estar sintiendo, no solamente pensando alrededor de quien fue un hombre muy cercano a él, durante muchos años su viceministro de Defensa, su secretario general de la Presidencia, su ministro de la Defensa, su embajador en Estados Unidos. Y por lo tanto, yo lo que siento es desconcierto, porque si hay un colombiano que realmente tenga información privilegiada, que realmente pueda dar fe de la transparencia con que se ha obrado, es el ex embajador Juan Carlos Pinzón.
Pero a ver, déjeme darle una interpretación y usted me dice qué opina. Usted sabe que la favorabilidad del presidente Santos no es buena. Es decir, él no es un hombre popular, no gana encuestas. Y si uno tiene aspiraciones presidenciales, pues no parece ventajoso respaldar a un hombre como Juan Manuel Santos, que no tiene grandes cifras de favorabilidad. Electoralmente conviene hacer una cosa distinta. Yo creo que ahí es donde se equivocan los líderes políticos, que buscando esas afinidades con el electorado pierden coherencia política. Y la verdad, los ciudadanos no tragan entero y los ciudadanos reclaman coherencia y consistencia política. Y además no hay que olvidar que un valor que los colombianos privilegian en la política y en toda actividad es la lealtad. La lealtad y la coherencia para mí son dos valores fundamentales para lograr credibilidad y confianza. Y se equivocan quienes van tratando de acomodarse en función del resultado de unas encuestas. Pero ¿qué es lo que pasa, señor general, vicepresidente de la República? ¿Qué es lo que pasa? Mire, el partido de la U no tiene dirigencia, que es el partido del presidente. Cambio Radical, a veces sí y a veces no. Abiertamente al lado de La Paz no ha estado. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras no ha sido un claro dirigente que defienda la paz ni el proceso, y usted lo sabe. La U, Cambio Radical, el Partido Liberal, pues sí, ha tenido un gran aliado de parte del expresidente Gaviria, tal vez el único, creo yo. Lo demás, ¿qué es lo que pasa entonces? Yo creo que esta carrera por la presidencia de la República comenzó demasiado temprano y comenzó sobre supuestos del fracaso o el éxito del proceso de paz. Y la verdad, al final es probable que todos esos preparativos, todo ese montaje de la campaña, realmente para algunos sea un fracaso total. ¿Por qué? Porque la apuesta, primero, de que no tendríamos acuerdo con las FARC, ya no se cumplió, tenemos acuerdo con las FARC. La apuesta de que las FARC no se concentraría en zonas veredales, se perdió esa apuesta, están en esas zonas veredales. La apuesta de que no entregarían las armas, la perdieron, entregaron las armas. La apuesta de que no harán política, sino que se dedicarán al narcotráfico, es la apuesta que están haciendo hoy y estoy seguro por lo que escuchamos en el día de la dejación final de las armas en Mesetas, que las FARC dio un paso ya, que no quiere usar las armas y que realmente quiere hacer política. Todas esas apuestas pueden resultar fallidas para quienes han empezado una carrera para la presidencia de la República, que al final se irá desvaneciendo para ellos y yo creo que aparecerán en ese escenario quienes han sido coherentes y sólidos respaldando un proceso que los colombianos reclaman a gritos y es que no nos matemos más. Sí. ¿Usted cree, general Naranjo, que las FARC sí entregaron todas las armas? Pues no hay un proceso donde el 100% de las armas, digamos, las entreguen las guerrillas. Eso no, digamos, cortar una mano sobre esa premisa realmente sería una insensatez y una ingenuidad. Pero lo que sí podemos decir es lo siguiente. Las FARC, no solamente ahora, sino durante los últimos 15 años, tienen una historia alrededor de las armas que es la siguiente. Entre el año 2003 y 2009, las fuerzas militares y las policías se incautaron de 25.000 armas de las FARC. En el mandato del presidente Santos, del 2010 a hoy, nuestras Fuerzas Armadas decomisaron 13.000 armas adicionales. Para completar, los desmovilizados individuales, que fueron más de 20.000, llegaron 3.000 de ellos con armas, y hay 3.000 más. Y al final entregaron un poco más de 7.000 armas. Eso da como 50.000 armas en los últimos 15 años que circularon en manos de las FARC y que hoy están en poder del Estado colombiano a través de un mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas. Y uno lo que tendría que decir es que saben las FARC que es un gran error y yo, francamente creo que no lo van a cometer, que guardar armas y pensar que pueden combinar armas y política. El país debe estar cierto de una cosa, Yamid, no habrá una paz armada en Colombia. Esa situación no la permitiremos
y ha sido una línea roja desde que se comenzó esta negociación. Pues general, mire, usted me acuerda que hace unas semanas ahí estaba sentado frente a mí el señor Iván Márquez, vocero de la FARC, y yo le pregunté lo mismo, ¿ustedes van a entregar armas pero van a guardar otras? Y él me dijo textualmente esto, ¿y para qué? ¿Para qué las guardamos? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. El país, francamente, claro, hay 53 años de desconfianza y resentimiento hacia las FARC, eso es comprensible. Pero hoy estamos obligados también a valorar lo que están haciendo, que es diciendo, aquí están las armas, las estamos dejando en poder de Naciones Unidas y francamente queremos que la palabra sea nuestra única arma para participar en política, con todas las diferencias que podemos tener los colombianos con esas ideas políticas de ellos. Pero de eso se trata de una democracia, de respetar las ideas y que se reemplace, como dice el presidente Felipe González, las balas por votos. ¿Y a usted le gusta que las FARC, sus miembros, sus exmiembros de la guerrilla, digamos, sean elegidos para el Congreso? Pues francamente creo que es lo mínimo que se puede hacer para cerrar un conflicto de 53 años. Sería realmente un proceso incompleto pensar que uno silencia unos fusiles y acalla la voz de quien se le levantó en armas y en rebeldía durante 50 años. Hay que escucharlos y hay que ver cuáles son sus propuestas. No le estoy pidiendo con la siguiente pregunta, señor general, que me revele su voto. Pero, ¿usted votaría por un exguerrillero de las FARC para el Congreso? ¿Votaría? Bueno, el país me conoce, francamente, yo he votado 2 veces en mi vida. Y mi voto es a favor de la institucionalidad. Si algo me preocupa hoy, Yamil, es que la elección de los colombianos, la próxima elección, sea una elección que fortalezca la institucionalidad y que no se deje arrastrar por cantos de sirena donde se erosione esa institucionalidad, que es el clima que uno nota hoy. Cuando se promueve el escepticismo y la desconfianza, al final lo que hacemos es romper la confianza de los ciudadanos en el Estado. Pero en las próximas elecciones ya las FARC van a ser parte de la institucionalidad. Sí. Francamente anticipo mi voto. Yo no votaré por las FARC. ¿No votaría? No votaría por las FARC. ¿Por qué no? Porque los he escuchado, porque estuve 4 años en la banda, conozco bien su ideología, sus propuestas. Y francamente, no votaría no por su pasado, sino por su presente. Son hombres de izquierda. Sí, ahora, si de la noche a la mañana hay un cambio en toda esa plataforma política. Y se vuelven de derecha. Y entonces se vuelven instituciones, fortalecen la institucionalidad, pues yo estaría dispuesto a hacerlo. Por ahora tengo que decir que con lo que he escuchado, realmente no. Sí. Bueno, general, la última parte de nuestro programa, que usted sabe a veces pues cómo termina. Como ustedes lo saben, es un nombre y una sola palabra para responder. Presidente Santos. Un estadista para la historia. Una palabra. Presidente Trump. Un presidente en proceso de comprensión de la realidad mundial. Timochenko. Que la palabra sea su única arma. Presidente Uribe. Que la palabra esté basada en verdad. Presidente Pastrana. Paso. Ministro Villegas. Responsable de la seguridad de los colombianos. Juan Carlos Pinzón. Ex embajador, ex ministro, ex cercano al presidente Santos. ¿Cercano? Ex. Iván Márquez. Racional, calculador, político. Óscar Naranjo. Un servidor público que espera durante este año que falta ser recordado como un colombiano cercano, sensible, que adora la institucionalidad y que particularmente siente por los colombianos que más sufren un sentimiento realmente amoroso. Lo digo de esa manera, puede que para los políticos suene cursi, pero creo que la razón, la única razón de un servidor público es servir con amor a los ciudadanos. Sí. La pregunta para nuestros televidentes, ¿a ustedes les gusta lo que acaba de decir, lo que dijo a lo largo de este reportaje? ¿Les gusta el general Óscar Naranjo?
en sus opiniones ahora, sus opiniones políticas además. ¿Les gusta sí o no? ¿Está bien? Sí, está bien. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día, emisión central del Noticiero CN.